La transformación social de la humanidad, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 37. El salario mínimo. La Ley Federal del Trabajo en la República de México, refiriéndose al salario mínimo, dice, entre comillas, salario mínimo es la cantidad menor que puede pagarse en efectivo a un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Cierra comillas. Abre comillas. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Cierra comillas. Actualmente el salario mínimo en todos los países de la América Latina no es suficiente. No alcanza a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. El proletariado siempre ha vivido una vida infrahumana, a pesar de tantas leyes, revoluciones, reformas, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos países ni siquiera se ha fijado todavía el salario mínimo, y en aquellos donde ya se ha fijado no es suficiente para satisfacer las necesidades materiales de un jefe de familia. La vida del proletariado es infrahumana en todos los países latinoamericanos. La propaganda de los periódicos asalariados vendidos al Estado deslumbra a todos los pueblos con aquello del alza de salarios, garantías sociales y fijación del salario mínimo. Pero la realidad es muy distinta. El salario mínimo no alcanza para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. En todos los tiempos, al proletariado se le ha querido tener en la miseria. Es tan grave este problema que por lo mismo grave condujo a muchos países a la órbita comunista. Parece que ya hasta los pueblos se han acostumbrado a ver al proletariado en la miseria. Se ha vuelto tan normal esta injusticia, que cuando se fija el salario mínimo y se eleva un poquito el salario, todo el mundo cree que ya los pobres proletarios están muy bien. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está luchando por mejorar la situación económica del proletariado. El proletariado debe vivir muy bien. El proletariado tiene derecho a tener casa propia, automóvil propio para el transporte, educación gratuita para sus hijos, seguro social, medicinas baratas, vacaciones anuales y dinero para esas vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El proletariado no tiene por qué vivir vida infrahumana. El proletariado debe tener salarios mejores, salarios suficientes como para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. El Partido Socialista Cristiano debe establecer comités de proletarios en todos los pueblos, ciudades, aldeas, etc. Comités que lucharán por el alza de salarios para los trabajadores. Las clases proletarias deben unirse para la lucha por sus derechos. Los líderes del socialismo cristiano latinoamericano deben luchar intensísimamente para unir a todos los proletarios. Los comités del proletariado deberán luchar con suma intensidad por la mejora de los salarios. El proletariado no tiene por qué vivir vida miserable. El proletariado debe reclamar sus derechos. Los salarios mínimos es apenas normal que sean generales para una o varias zonas económicas. También se puede hablar de salarios mínimos profesionales para los oficios o trabajos especiales y para determinadas clases de profesionales. Es necesario comprender que los salarios mínimos generales deben regir para todos los trabajadores, que nada tienen que ver con las distintas ramas de la industria, comercio, profesiones, oficios o trabajos especiales, etcétera, etcétera, etcétera.
Cada zona económica tiene muchas ramas de profesionales, comercio, industrias, oficios especiales, etc. Es claro que para esta clase de trabajadores el salario mínimo es diferente. Los trabajadores del campo necesitan luchar muchísimo por mejorar sus salarios. El salario mínimo de los trabajadores del campo está demasiado bajo en todos los países latinoamericanos. Deben establecerse comités socialistas cristianos en todos los campos para organizar a los trabajadores campesinos y luchar por la mejora de salarios. Los salarios mínimos jamás en la vida pueden ni deben ser objeto de compensación económica, descuentos de ninguna especie, reducción vengativa, embargo, salvo en aquellos casos de justicia como son las pensiones alimenticias, decretadas por las autoridades competentes en favor de esposas e hijos abandonados. Toda esposa abandonada es claro que tiene derecho a demandar a su marido por alimentos. Ella necesita comer y sus hijos también necesitan comer para vivir. Fuera de estas causas totalmente justas a favor de las mujeres y de los hijos de los trabajadores, es absurdo embargar los sueldos, reducirlos, descontarles, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos deben establecer comisiones regionales para estudiar el problema de los salarios mínimos. Una Comisión Nacional de Salarios Mínimos puede ratificar o confirmar los datos de las comisiones regionales. Consideramos necesario que la Comisión Nacional estudie muy a fondo los datos de las comisiones regionales y los evidencie y analice en el mismo terreno de los hechos antes de modificar, ratificar o confirmar. Solo así es posible evitar errores incalculables en este delicadísimo problema de los salarios mínimos. Las comisiones nacionales y regionales deben fijar el salario mínimo haciendo caso omiso los de antiguos contratos colectivos, oficios, profesiones, etc. No habiendo fijado el salario mínimo o habiéndolo fijado injustamente, es necesario corregir la injusticia y establecer la justicia, cueste lo que cueste. El salario mínimo debe abarcar a todos los trabajadores, criadas del servicio doméstico, criados, meseros, aprendices, albañiles, campesinos, policías, hoteleros, criados de restaurantes, bares, tiendas, obreros de todas las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. El salario mínimo debe abarcar también a los obreros de la inteligencia, burócratas, empleados de toda oficina, etc. Ningún ser viviente dentro del orden social debe quedar sin el salario mínimo, a excepción de los hombres y mujeres que no tienen sueldo porque tienen sistemas de vida independiente. Fin del capítulo 37.